Hola a todos y bienvenidos a Razón Cívica, un espacio dedicado a profundizar el debate sobre temas económicos, políticos e históricos en Colombia y Latinoamérica. Soy Pablo Trujillo Álvarez y esta vez empiezo por agradecerle a todos los que me acompañaron en el primer lanzamiento de mi novela Grandes Alamedas entre el cielo y la tiranía la semana pasada en Santa Marta. La recomiendo a todos los que disfruten mis columnas, está disponible en todas las librerías del país. Y como no compartí por este medio la columna de la semana pasada, esta vez voy a leer las de las últimas 2 semanas en un solo video. La primera se llama El Coloso Tambalea, a propósito de la política exterior de los Estados Unidos en Latinoamérica. Y como siempre, cualquier comentario respetuoso es bienvenido, ya que la idea es debatir para acercarnos a la verdad. El mandato de Joe Biden en los Estados Unidos ha visto crecer la relativa impotencia del país en su propio hemisferio. A pesar de la retórica profundamente democrática e institucionalista del presidente, este se ha dejado humillar por la paupérrima tiranía venezolana, que ha logrado imponer gobiernos amigos en gran parte de la región, asegurar la impunidad para Alex Saab, disminuir las sanciones estadounidenses en su contra, e incluso coquetear con la invasión de una democracia vecina sin mayores consecuencias. Ninguna de estas concesiones ha resultado en mayores garantías para María Corina Machado, por lo que Nicolás Maduro puede declarar con confianza que se aferrará al poder por las buenas o por las malas. Biden reconoce sabiamente que Colombia ha representado una piedra angular para la democracia en la región, pero se equivoca al tratar al presidente Petro como si fuera un genuino demócrata, otorgándole la dignidad de mediar entre los intereses de la poderosa democracia que detesta y la patética tiranía que siempre ha adorado. Esta debilidad ante el autoritarismo de izquierda, muy distinta a la actitud del mismo Biden frente a los aliados de Maduro en Rusia y China, se vio reflejada en su triste silencio ante el ataque al Palacio de Justicia de la semana pasada. Bueno, ahora hace 2 semanas, claramente diseñado para intimidar a nuestros magistrados y así imponer la voluntad de los violentos. A pesar de todo ello, la situación probablemente empeorará si Donald Trump resulta vencedor en las elecciones presidenciales de este año. De ser así, tanto Colombia como Estados Unidos tendrían jefes de Estado caracterizados por sus ataques a la prensa y las altas cortes, su apoyo tácito a la violencia política al servicio de sus movimientos, sus insultos viciosos y entorpecedores de la diplomacia y su tendencia a la apología del autoritarismo y el desprestigio de sus aliados democráticos tradicionales. A diferencia del mexicano López Obrador, cuyo populismo le permite convivir tanto con Trump como con Maduro, Gustavo Petro es un ideólogo recalcitrante de la extrema izquierda. Tanto Petro como Trump carecerían de la autoridad moral para criticar al otro por sus acciones antidemocráticas, pero ambos lo harán buscando polarizar y radicalizar a sus respectivas poblaciones. Siendo así, las relaciones entre nuestros países alcanzarían su nivel más bajo desde la separación de Panamá de Colombia hace 121 años. Sería lamentable ver el deterioro de una relación que en momentos críticos nos ha ayudado a fortalecer nuestra vocación democrática. En 1996, cuando el gobierno de Bill Clinton desertificó al gobierno Samper, pero enfatizó su interés en el bienestar del pueblo colombiano, nos mostró con su ejemplo la importancia de castigar electoralmente a los intereses conexos al narcotráfico. Pocos años después, la consolidación del Plan Colombia bajo auspicios estadounidenses nos permitió superar lo peor del conflicto armado sin caer en una dictadura semejante a la de varios países vecinos. Debemos recordar que Colombia, a pesar de sus retos mayores y recursos más limitados, también ha logrado en otras instancias superar a los Estados Unidos en su vocación democrática. En 1821 comenzamos la abolición de la esclavitud a nivel nacional, proceso que concluyó en 1851, 14 años antes de que los estadounidenses lograran lo mismo. En la actualidad, resalta el contraste entre Iván Duque y Donald Trump, mientras que el primero cedió el poder al actual presidente con digna caballerosidad, el segundo lo abandonó en medio de arengas incendiarias y alegaciones de fraude. Esperemos, por el bien del continente,
que tanto Washington como Bogotá recuperen sus rumbos. La siguiente columna se llama Pobreza para Colombia, petróleo para Venezuela, a propósito de unas declaraciones recientes del presidente Petro en su estrategia de desprestigiar al mundo democrático y defender a la tiranía. El fracaso de la mal llamada revolución bolivariana en Venezuela es innegable, incluso para sus mayores aliados. Hace 15 años, figuras como Noam Chomsky, Oliver Stone y Gustavo Petro se equivocaban al tratar al chavismo como un modelo serio de democracia participativa y economía incluyente, pero podían hacerlo con cierta credibilidad porque el país todavía no había colapsado. Hoy conocemos los frutos de ese modelo, que transformó a Venezuela en la nación más corrupta y autoritaria del hemisferio occidental, con niveles impensables de miseria. Enfrentados con esa realidad, los defensores impenitentes de la tiranía han dejado de prometer el éxito del chavismo y ahora buscan justificar su fracaso, culpando a las sanciones estadounidenses contra el régimen. A diferencia de Cuba, Venezuela tuvo 20 años entre 1998 y 2018 para experimentar con su versión del socialismo sin ninguna sanción estadounidense de alcance macroeconómico. Los chavistas dirán, con razón, que la crisis venezolana se intensificó cuando el gobierno Trump impuso esas sanciones. Aproximadamente 1.2 millones de venezolanos huyeron de su país entre el 2014 y 2017, seguidos por 3.4 millones entre 2018 y 2022. Entre 2014 y 2018, los ingresos per cápita de Venezuela pasaron de ser semejantes a los de México a aproximarse a los de Bolivia, es decir, un 70% de los colombianos. Pero para el 2022 habían alcanzado la miseria de países como Nicaragua o Honduras, apenas el 39% de los ingresos colombianos. Sin minimizar la tragedia que ya vivía el país exclusivamente por cuenta del chavismo antes del 2018, debemos reconocer que las sanciones intensificaron la crisis a partir de entonces. Sin embargo, incluso esa admisión revela una fascinante contradicción en la mentalidad de la extrema izquierda colombiana. Para entender cómo, podemos dividir la crisis venezolana en tres fases distintas. Entre el 2014 y 2015 hubo un colapso del 52.7% de los ingresos petroleros venezolanos, impulsado principalmente por el colapso de los precios del petróleo. Todos los exportadores de petróleo vieron una reducción parecida y en el caso venezolano, esta resultó en una contracción del 5.3% del Producto Interno Bruto, o PIB, mitigada por un crecimiento del 4.6% del sector no petrolero. Entre los años 2015 y 2018, los ingresos petroleros solo cayeron en un 8.5%, pero el PIB cayó en un 40.7%, una caída impulsada por la destrucción de un sector privado a la merced de los controles de precios, expropiaciones, emisiones monetarias y otras políticas antimercado impulsadas por Maduro para consolidar el poder. Finalmente, entre los años 2018 y 2021, el PIB cayó en un 45%. La destrucción de la economía no petrolera se había desacelerado, reduciéndose a un 33.5% acumulado, pero los ingresos petroleros cayeron en un 68%. El mal llamado bloqueo, entonces, ha empobrecido una economía venezolana sometida principalmente por su propio gobierno, pero también la ha hecho depender menos del petróleo. En cambio, el modelo chavista, al atacar al sector privado, necesariamente incrementa la dependencia del sector público, cuyos mayores ingresos provienen del petróleo en Venezuela. Acabar con el bloqueo, sin reformas profundas, haría de Venezuela una economía más extractiva, contaminante y dependiente del petróleo. Aquí radica la contradicción, porque una economía que quiera abandonar el petróleo sin caer en la pobreza necesita hacer más eficientes sus sectores alternativos. Para el petrismo, la eficiencia es intolerable, así que escogen la pobreza para Colombia y la extracción petrolera para Venezuela. Gracias por escuchar estas columnas, las pueden encontrar en elnuevosiglo.com. Les deseo un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes.